Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida, gracias por cuidarnos siempre, gracias por estar al pendiente de nuestras necesidades. Te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, para que tu palabra que hoy nos diriges, pues también sea para vivir con intensidad este día, esta jornada, para que cada día pues también nos vayamos esforzando por ser más generosos con los demás y evitar lo más que se pueda pecar, ¿verdad? Cuídanos siempre, protégenos, en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio de hoy, viernes 30 de enero, el Evangelio de San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 34, nos habla de algo maravilloso, ¿no? De cómo podemos alimentar nuestra fe, cómo podemos alimentar nuestra vida, de Él, de su presencia, de su amor, y sobre todo, pues también cómo Dios se hace presente en nuestra vida diaria, cómo hace presente el reino de los cielos y cómo nos invita a la salvación. Y hoy la pregunta fundamental que hace es: ¿el reino de Dios se parece? Dice, no, dice, así es. Si se parece, pone un ejemplo, ¿no? Cuando un hombre siembra su campo, pues la semilla es sembrada en la tierra y pasan las noches y los días sin que el sembrador pues se dé cuenta cómo es que muere esa semilla, brota la planta, brota la milpa, brota lo que es pues se sembró semilla de chile, brota la matita, el cilantro, la yuca, la hierba mora, el quelite, lo que se siembra en nuestros campos, por ejemplo, ¿no? Limpiamos el campo, la adecuamos, quemamos el monte, toda la basura, ¿no? ¿Para qué? Para disponer ese terreno y sembrar las semillas. Entonces, pues es un proceso de crecimiento y cada día pues va creciendo sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Cómo es que crece una planta, ¿no? Después empiezan a espigar y cómo se ve frondoso el color que tiene la planta, verde, o también así medio amarillento cuando le falta abono, cuando le falta pues esa limpieza igual. Y nos preocupamos, estamos al pendiente, ¿no? De que la plaga o el monte pues no nos gane, y vamos a meter un machete, lo asadoneamos o tiramos esa herbicida, le ponemos abono también a la planta. Vamos cuidando esa plantita, ¿no? Vamos cuidando nuestro campo. Y aquí es importante cuando va espigando ya, está en preparación a que le salga, le brote su fruto, ¿no? Por ejemplo, una milpa le brota el elotito, ¿no? Todavía no tiene maíz ese elote, pero ya está en potencia, está en preparación para que
para hacer en sí un elote, ¿no? Y posteriormente se vuelva pues, una mazorca, ¿no? El maíz, de ahí se va sacando otra vez el maíz, ¿no? Pero vemos que en esos elotes a veces da uno, dos o tres, dependiendo de la cantidad de milpas. Y no solamente nos da unos maíces, quizás sembramos 3, 4 maíces en ese agujero, en esa tierra, pero de ahí brotaron 5 o 6 mazorcas, ¿no? O sea, no solamente obtuvimos los 3 granos o 4, sino que obtuvimos más, cientos de granos, ¿no? En más elotes por esas 3 semillas. Bueno, así como unas plantitas las cuidamos, va giloteando, va espigando, después se vuelven elotes, luego mazorca, cuando pasa el tiempo empezamos la cosecha. La fe, así es también, va creciendo poco a poco. Desde niño nuestros papás nos empiezan a llevar a la misa, a los rezos, oraciones, y empezamos a conocer a Dios muy poquito, ¿no? Vamos creciendo, en la medida en que vamos creciendo, vamos conociendo a Dios, vamos teniendo esa experiencia y empezamos a formarnos cuando vamos al catecismo, hacemos nuestra comunión, pero seguimos perseverando y más si entramos a un servicio, ¿no? Nos volvemos monaguillos, lectores o catequistas, ya cuando estamos más jovencitos, ¿no? Vamos a hacer la confirmación, etcétera, y perseveramos, seguimos participando. Después, pues quizás ya le entramos más de lleno al servicio en la iglesia y ahí estamos, ¿no? Perseverando. Esa es la vida de un cristiano que está cuidando la semilla de la fe, que está creciendo poco a poco y nos enamoramos más de Dios, ¿no? En la medida en que nosotros también participamos y somos activos, en la medida en que nosotros nos alimentamos de Él, de su palabra, nos preocupamos por practicar la generosidad, ser más educados, más respetuosos, más amables con los demás, invitamos a más a que se acerquen a la iglesia, a que hagan los sacramentos, a que no se alejen, etcétera. Otros hermanos protestantes incluso también han regresado a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han estado mal y que están, pues, haciendo algo indebido, ¿no? Puesto que no están en comunión con Dios, con la Iglesia Católica, ¿no? Y a veces se fijan por los errores de los demás, ¿no? Si la milpa la dejamos, si a la milpa la dejamos que el monte, el bejuco lo enrede, pues va a ahogar a esa planta, a esa mata, y entonces no va a dar ese elote como debiese de ser. Pero cuando nosotros la arrancamos de raíz, la quemamos o dejamos que se seque, créeme que sigue creciendo, sigue su ritmo, ¿no? Esa planta sigue creciendo y da su buen fruto. En la iglesia habrá también muchos males, habrá muchas cosas que quizás no vayan de acuerdo a la enseñanza que estemos dando. Pero a fin de cuentas aquí no seguimos a un catequista, a un ministro, a un servidor de Dios. Aquí seguimos a Dios y a Dios le tenemos que rendir cuentas. Decía el día de ayer también, con la medida que midas, serás medido. A veces es más fácil criticar, condenar a los demás y nos alejamos de la iglesia. No, nuestra fe no depende del servidor o del que está enfrente o del sacerdote o del misionero, no. Aquí depende de Dios y seguimos a Dios y buscamos a Dios. Aquí nos casamos con Dios. No nos tenemos que casar con aquel que está al frente porque también comete pecados, porque también falla, porque también la riega, es frágil. Y a veces nuestra mirada está más en el servidor y no en Dios. Entonces nos alejamos de las cosas que Dios nos pone en la iglesia y le damos la espalda, ya no venimos, ¿no? Ya no hacemos comunión, despreciamos a nuestra Madre María Santísima, despreciamos a las familias, y luego ya no nos decimos padrinos, ya no decimos hermanos o ya no decimos tíos, o despreciamos, nos volvemos a bautizar, nos volvemos a casar y no. Los sacramentos que recibimos aquí en la Iglesia Católica, pues son los sacramentos que ha instituido Cristo.
y que por las manos consagradas del sacerdote o del diácono, o cuando recibe esta facultad ya el diaconado, pues no se está bautizando en la persona, sino es el mismo Cristo que te está bautizando, porque es una persona que ha sido consagrada, ¿no? Por eso veamos muy bien y analicemos antes de tomar unas decisiones apresuradas, porque podemos ofender más a Dios. Decía ayer, con la medida que midas serás medido, y hoy nos dice, si tuvieras fe como el tamaño de una mostaza, crecería esa mata, esa planta, como un arbusto que hasta los pájaros, las aves pueden anidar. Nosotros también estamos invitados a que nuestra fe esté en comunión con Cristo, con la iglesia, no con nuestros caprichos, no con lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sentimos, no. La iglesia no. Nuestra fe no se forma con sentimientos o con pensamientos o con caprichos que nosotros traigamos, no. Aquí le vamos a rendir cuentas a Dios. Y si somos hijos desobedientes, estamos siendo como el papel de Adán y Eva, ¿no? O como aquel de Caín y Abel, ¿no? Por envidia y todo eso, porque a veces no estamos de acuerdo que se nos llame la atención, que se nos corrija, y entonces somos desobedientes y nos alejamos de la fe a la que Cristo nos invita a cada uno de nosotros, y nuestra fe se va menorando y vamos creyendo en otras cosas. A veces somos católicos, somos creyentes o profesamos una religión, pero también creemos en las brujerías, ¿no? Creemos en los brujos, en los curanderos, y no. Nuestra vida tiene que ir enfocada hacia Dios, nuestra fe. No vacilemos con Dios, no se trata de eso. Nuestra fe tiene que estar bien cimentada en Cristo. No tiene que dudar, no tiene que tener miedo. Que cada día nos vayamos configurando con Cristo y hagamos presente también el reino de los cielos. Él lo hace presente en nuestras vidas, en nuestras familias. Dejemos que Cristo actúe. Dejemos que Cristo fortalezca, aumente nuestra fe. Dejemos que Cristo reine en nuestras vidas. Dejemos que Cristo reine en nuestro corazón. De tal manera que también seamos semillas para los demás. Dejemos que esa semilla que deposita en nosotros nazca, brote, crezca, se desarrolle y dé frutos. Dios nos va a exigir al final, ¿no? Cuando muramos, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué cuenta le voy a dar si me porté mal? Si siempre cuestioné y critiqué a los demás. Si no quise venir a la iglesia, si perdí la comunión con Él, no me confesé, no comulgué, no hice bien las cosas. Cristo nos va a llamar a cuentas. ¿Qué cuenta le vamos a rendir? Que Dios nos ayude a ir reflexionando, ir contemplando la mirada de Jesucristo en nosotros, que quiere lo mejor. Estamos a tiempo de reflexionar y preparémonos para este tiempo que se aproxima también, que es la Cuaresma. Es un momento de reflexión, es un momento de poner un alto en nuestra vida y limpiar aquello que ha ensuciado nuestra alma, nuestro terreno, nuestras plantas, ¿no? Nuestras semillas. No dejemos que la maleza invada nuestro terreno donde hemos sembrado, donde Cristo ha depositado la semilla de la fe. Que Dios nos ayude en nuestro caminar. Terminemos nuestra oración con estas palabras. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este momento, por este compartir. Gracias por cuidarnos siempre. Gracias por llamarnos a la conversión. Gracias porque tu palabra nos mueve a ir remediando también nuestros males. Síguenos ayudando, sigue derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros para que podamos tomar fuerzas también y recapacitar, analizar, ir cambiando lo que tenemos que cambiar. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartan este contenido para que llegue a más hermanos. Ayudemos a evangelizar a los demás. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga.